Buenos días. Vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos en este momento delante de ti, reconociendo que es en tu presencia que estamos, porque tú has prometido estar cuando tu iglesia se reúne en tu nombre. Y hoy, Señor, nuevamente en este que es tu día, queremos ser expuestos a las verdades de tu palabra, a lo que tú has revelado para conocerte a ti, al único Dios verdadero. Y sabemos que es a través de tu palabra que tu iglesia es santificada, que los pecadores pueden ser salvados de sus pecados y de sus maldades. Y rogamos que en esta mañana nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, que salgamos conociéndole más a Él y amándole más a Él. Y Señor, también te pedimos por los niños en medio nuestro, que quieras tú salvarles a ellos a tierna edad, y que tu palabra que es predicada también haga la obra en sus corazones. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de Jeremías. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, leemos a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Jeremías 10:1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Amén. Que el Señor bendiga la exposición de la palabra. Entonces, estaremos meditando en el pasaje, más unos versículos adicionales del capítulo 10 también, que estaremos leyendo. Pero antes quisiera darles unos pequeños datos acerca de lo que es o lo que fue el ministerio del profeta Jeremías. Se cree que la duración del ministerio de él como profeta fue alrededor de 40 años. Fue profeta directamente a la parte sur, lo que es la tribu de Judá. Y durante ese tiempo, cuando él estaba dando la profecía, se habían levantado dos imperios, que era o más bien el imperio de Asiria, que había tomado al reino del norte, estaba siendo disminuido y estaban creciendo dos imperios, que era el de Egipto y el de Babilonia, que conforme uno lee en el libro de Jeremías, se da cuenta que Dios anunciaba que a través de este imperio de Babilonia, Él iba a traer el juicio al reino del sur.
Y eso era parte del mensaje que él anunciaba, que si ellos no se arrepentían, Dios tenía preparado un instrumento con el cual iba a traer el juicio sobre ellos. Lo mismo que le había ocurrido a Israel en la parte norte, era lo mismo que iba a ocurrir con Judá si ellos persistían en su desobediencia. Entonces en el libro de Jeremías es constante la advertencia acerca del juicio y del arrepentimiento. Y vemos mucho que Dios expone cómo iba a utilizar a este imperio, a Babilonia. Pero también Dios, al final en el libro de Jeremías, también Dios deja ver claro que aunque Él iba a levantar y levantó ese imperio de Babilonia para traer el juicio, también a ese imperio Él también lo iba a juzgar por todos sus pecados. Entonces Jeremías anuncia este juicio, pero mostrándole al pueblo que todo Dios lo está controlando. Aún ese imperio que Él levantaba también iba a ser derribado, que Dios lo iba a juzgar también por su maldad. Entonces el mensaje de Jeremías de juicio es debido a muchos pecados que el pueblo estaba presentando, pero principalmente era la idolatría al que el pueblo de Israel había cedido. Entonces se menciona en el libro cómo el pueblo iba tras ídolos como Baal, como Moloc, se menciona la reina del cielo, e inclusive una práctica aborrecible que era el sacrificio de los niños entregados a ese dios Moloc. Entonces todo esto era parte de lo que anunciaba Jeremías, de lo que ellos debían volverse, arrepentirse de este pecado. Ya anteriormente, precisamente por esa misma situación, es que Dios había concedido o había permitido entonces que el reino del norte, fuera tomado y fuera conquistado. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17 se narra precisamente lo mismo que Dios le estaba anunciando ahora a la tribu de Judá, que Dios juzgó a la parte norte. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor, pero no era un temor al Dios verdadero, sino que tenían temor a dioses ajenos. Dice que anduvieron en los mandamientos y en los estatutos de otras naciones. No iban tras los mandamientos que Dios había mandado, sino que seguían los mandamientos de otros pueblos. Y no solamente eso, sino que los reyes de Israel eran los que venían y gobernaban al pueblo con leyes contrarias a las que Dios había mandado en su palabra. Dios le había dicho al rey que debía meditar todos los días en la ley de él, pero los reyes de Israel venían y establecían leyes en contra de la palabra del Señor. Segunda de Reyes 17:9 también dice que el pueblo hacía cosas secretas que no eran rectas contra Jehová su Dios. Pero no había nada oculto delante de Dios. Y todo eso Dios también, igual que el reino del sur, Dios les enviaba profetas a Israel para que se arrepintieran de estas cosas. También en versículo 10 y versículo 11 nos dice que levantaron estatuas de acera y servían nuevamente a los ídolos de otras naciones. Entonces constantemente esto era el anuncio, la idolatría. Dice el versículo 13 en 2 de Reyes 17 que Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciéndoles: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ¿qué dice él? Dice: más bien ellos ¿qué hicieron? Endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Entonces ellos, esta expresión duros de cerviz, es una expresión que da a entender a una actitud obstinada, una actitud terca, dura e inflexible, en la cual no se humillaban para obedecer la ley de Dios, sino que ellos con su cabeza erguida se rebelaban en contra de lo que Dios les había mandado. Y por eso entonces, al desechar sus estatutos, irse tras otros dioses y dejar entonces la ley de Dios, quedaron expuestos entonces al juicio de Dios. Pero Dios, como les decía, una y otra vez mandaba profetas diciéndoles: vuélvanse de sus malos caminos. Y ahora en nuestro pasaje, en Jeremías capítulo 10, versículo 1, él dice: oíd
la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, el tema es la advertencia del juicio y la acusación al pueblo. Entonces, cuando el profeta viene y les dice, oíd palabra de Jehová, nuevamente Dios está teniendo gracia con ellos, porque nuevamente les permite escuchar un mensaje que les advierte lo que va a ocurrir, por lo cual el pueblo, ¿qué debía hacer? Debían estar atentos a lo que Dios iba a hablar por su siervo el profeta. Y debían no solamente estar atentos, sino tener una respuesta al mensaje que iba a ser anunciado, el mensaje de Jehová. Entonces vemos esa misericordia de Él. Los llamaba al arrepentimiento y les enviaba profetas. Jeremías aquí mismo en el capítulo 7, en el versículo 23, cuando él también está dando un sermón en el templo, porque el pueblo de Israel vivía en esta falsedad. El pueblo, la tribu de Judá, vivían rebelándose contra Dios, pero llegaban al templo como si no ocurriera nada. No escuchaban los mandamientos de Dios, hacían cosas secretas, pero llegaban al templo. En el versículo 23 del capítulo 7 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Mas que dice el versículo 24, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces vemos nuevamente que este pueblo la tribu de Judá tenía la misma actitud. El profeta les viene a anunciar en el capítulo 2 entonces que va a darles palabra de Jehová. Pero Dios les viene diciendo, ustedes no escuchan mi voz. Antes más bien quieren andar según sus propios consejos. Eso es lo que quieren hacer. Entonces nosotros podemos, y a través de la historia lo vemos en la Escritura, cómo fue que el pueblo actuaba, el pueblo de Israel, específicamente la tribu de Judá. Pero esto entonces, ¿cómo puedo yo aplicarlo? ¿Y cómo puedo verlo en mi vida? ¿Cómo puedo tener esta comparación con lo que el pueblo hacía? Cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, cada domingo que tenemos la bendición de escuchar una exposición clara y fiel a las Escrituras, y entendemos que Dios está hablando por medio de los que Dios permite que se pongan aquí a anunciar su palabra. ¿Cuál es la actitud nuestra a la palabra que es expuesta? O a cada sermón que tengo la oportunidad de escuchar durante la semana. Puedo tener esa actitud entonces como el pueblo que era de dura cerviz, que no quiero inclinarme y reconocer cuando Dios me está señalando que debo arrepentirme de mis pecados. Salmo 103, versículo 4 dice, Él conoce nuestra condición. Dios conoce y nos conoce a cada uno de los que estamos aquí y sabe cuáles son esos pecados con los cuales hoy estamos batallando y aquellos mandamientos de Él, de su palabra, que nosotros hemos quebrantado. Y que Dios en su misericordia permite que muchas veces su palabra sea expuesta y nos exhorte acerca de esos pecados, nos confronte acerca de esa condición. Pero seremos entonces como el pueblo, necios, obstinados y decir, no vamos a andar en sus caminos, sino que prefiero andar en mis propios consejos. Cuando Dios está teniendo esa gracia y esa misericordia de llamarnos al arrepentimiento. Ahí vemos la bondad del Señor. Pero como vemos también, la Escritura nos muestra que Dios llama al hombre al arrepentimiento, pero después también, si la persona o el hombre persiste en su pecado, Dios traerá el juicio. Irremediablemente Dios traerá el juicio. Un ejemplo que nosotros vemos claramente en la Escritura es el caso del rey Nabucodonosor. Cuando este hombre se levantó en su orgullo, diciendo que todo ese imperio que él tenía, él por sus propios medios, por sus propias fuerzas lo había construido. ¿Y qué hizo Dios? Le anunció previamente, un año antes, le envió
Le mostró un sueño y le dijo, debe arrepentirse de esto que usted está creyendo, de ese orgullo y arrogancia que hay en su corazón. Pero ¿qué pasó? Un año después persistió en lo mismo. Se levantó con esa arrogancia y ¿qué hizo Dios? Trajo el cumplimiento de lo que le había anunciado. Y leemos en Daniel 4 acerca de la locura de Nabucodonosor. Entonces esto también nos debe mostrar a nosotros. Dios en su palabra nos concede escuchar, atender al mensaje y tomar una decisión. Ir en pos de Cristo, ir en pos de su palabra. Pero si persistimos en el pecado, debemos tener claro esto, que estamos adorando a un Dios, como vamos a leer ahora más adelante, que debe ser temido, que no es un Dios falso como los dioses que las otras naciones tenían, sino que es un Dios que es amoroso, pero dice la Escritura que no dará por inocente al culpable. Y también nosotros debemos entender, Dios a su pueblo, a los que somos sus hijos, también dice la Escritura que como el Padre ama a sus hijos, Él también va a disciplinar a aquellos hijos que son rebeldes. Entonces puede ser que algunos de nosotros estemos coqueteando con este mundo, con actitudes que sabemos que no son dignas de un hijo de Dios. Y que entonces Dios puede traer, primeramente Dios nos va a hablar por su palabra expuesta. Tenemos la bendición de formar parte de una iglesia, una membresía en la cual los hermanos también pueden acercarse a nosotros cuando ven que nos estamos descuidando, que no estamos atendiendo a lo que la palabra nos manda. Y ahí también Dios nos anuncia que debemos arrepentirnos. Pero si persistimos, dice nuestra confesión de fe, que esa seguridad inclusive de salvación que tienen los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, puede ser disminuida e interrumpida de diversas maneras, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, o por retirarle Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos. Puede ser que la persona, el creyente, pueda experimentar esto, sentirse alejado de Dios por causa del pecado. En el verdadero creyente puede ocurrir esto, por persistir en alguna práctica que va en contra de Dios. Pero sin embargo, en el creyente queda esa esperanza de que por el amor de Cristo Él será restituido. Pero hermanos, realmente nuestro deseo debe ser no llegar a esa condición, sino realmente prestar atención a la palabra del Señor cuando nos confronta. ¿Para qué? Para entonces caminar más fiel al Señor, conocerle más entonces a través de su palabra y obedecerle mejor, sabiendo entonces que no habrá ningún pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Pero es atender al mensaje, a la predicación, y como decía Jeremías, oíd la palabra de Jehová. Eso es lo que debemos procurar cuando nos reunimos acá cada domingo. No es algo rutinario, sino es prestar atención. Señor, quiero oír tu palabra porque ella es la que me santifica como iglesia de Cristo. Debo estar atento a lo que el Señor quiere hablarnos. Y en su providencia nosotros sabemos que Dios trae el mensaje que la iglesia necesita. Entonces debemos venir con esa actitud humilde y reconocer, hoy Dios me irá a exhortar, me irá a corregir, me va a edificar, pero ese es el anhelo de mi vida. ¿Por qué? Porque de esa forma entonces podré vivir mejor para la gloria de Cristo. Y en los no creyentes, la Escritura nos dice que la fe va a venir a sus vidas por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando el profeta dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado, es lo que cada persona que hoy en medio nuestro no está segura de su salvación debe anhelar, oír la palabra de Jehová, porque ella es la que traerá la fe para que crea en Dios. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es la predicación de la palabra lo que hace que la persona pase de muerte a vida. Y el que oye las palabras de Cristo puede tener entonces esa certeza que tiene la vida eterna.
la vida que Dios otorga por medio de Cristo. Siguiendo en el pasaje del versículo 2, vamos a leer ahora del versículo 2 al versículo 5. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esto realmente debe recordarnos a nosotros lo que Dios había mandado en el libro de Levítico, en el capítulo 18 y en el versículo 3. Porque dice ahí: yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen, y aquí dice, en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y aquí Dios les dice: no aprendáis el camino de las naciones. Dios le había señalado al pueblo de Israel previamente que ellos no debían de ninguna manera mezclarse con las otras naciones, porque iban a ser un pueblo separado, diferente para Dios. Mientras estos pueblos, dice aquí, que tenían temor de las cosas, de las señales del cielo. Recordemos que estudiando un poco, los caldeos, este imperio de Babilonia, adoraban a los ejércitos del cielo, dice la Escritura. Entonces muchos de los eventos que ocurrían, ellos lo apuntaban ¿a qué? A que era debido al sol, debido a las estrellas, debido a todo lo que había en el cielo, ellos adoraban eso. ¿Y qué pasaba? Tenían temor de esos astros. Entonces, parte de la profecía acá del profeta es eso: no aprendan a esas naciones, porque era lo que Dios ya les había dicho también. No mezclarse ni actuar como ellos, ni tengan temor de lo que ellos tienen temor. Un escritor decía que los gentiles o los paganos en este caso no reconocían al Creador de todo. Más bien creían que todos los sucesos dependían, como les decía, de las estrellas, las cuales, según opinaban algunos, estaban dotados de espíritu y razón. En la expresión entonces aquí lo que quiere decir es todos los fenómenos que ocurrían en el cielo. Ellos le atribuían poder a esos fenómenos y decían que de ahí era que venía todo lo que ocurría. Entonces el mandamiento y lo que el Dios les estaba diciendo al pueblo era eso: no aprendan a esas naciones, no adoren a los ídolos, no adoren a los ejércitos del cielo. No tenían que hacer como ellos se comportaban en contra de Dios. Y no solamente Dios hablaba acerca de la idolatría que tenían esos pueblos, sino que también, como les mencionaba ahora, el pueblo de Israel, a través de su rey, llegaban y cambiaban la adoración a Dios. Hubo un rey, el rey de Acaz, que se narra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 16, que fue un rey que quiso imitar un altar que había visto en otro pueblo, en una nación pagana. Vio ese altar y le dijo al profeta de Dios, o al sacerdote de Dios, le envió el bosquejo, dice la Escritura, le envió las medidas y le dijo: hágame ese altar exactamente con las medidas que yo le he dicho, y lo voy a meter, va a ser el lugar en el cual yo voy a adorar a Dios. Entonces no solamente adoraban ídolos, sino que también estaban cambiando la forma en que Dios había establecido cómo se le debía adorar a Él. Entonces vemos qué gran pecado estaban haciendo: creer que la adoración al Dios verdadero podía ser igual como adoraban a dioses falsos, a ídolos falsos. Y Dios, nosotros vemos desde el Éxodo, cuando Él los saca de Egipto, de la esclavitud, Dios le mostró a Moisés el modelo de cómo debía ser todos los utensilios que iban a estar en el tabernáculo y eventualmente en el templo. Entonces Dios limitaba su adoración a lo que Él mandaba. No debía el hombre inventar, como dice nuestra confesión, ni según su imaginación, de cómo debía ser la adoración de Él. Pero aquí es donde vemos también el pecado del hombre: creer que se puede acercar a Dios como Él quiera.
de la manera que Él se imagina que es la mejor. Pero nuestro Dios es santo. Él está separado de su creación. Nosotros no nos podemos acercar a Él por nuestros propios medios. No hay nada que nosotros podamos suponer que vaya a generar una mejor recepción de Dios, de nuestra adoración hacia Él, si no es de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces, esto era parte de la profecía que Dios, por Jeremías, le estaba llamando al pueblo a volverse, a olvidar, a arrepentirse de eso y no, dice aquí, no aprender el camino de las naciones. Deuteronomio 7:6 dice que Dios los llamaba a ellos para ser un pueblo santo para Jehová, porque Él los había escogido. Entonces no debían estar mezclándose ni actuando según esas naciones. Pero nuevamente, ¿cómo esto afecta nuestra vida? Porque en el nuevo pacto, cuando Dios salva a su pueblo, ¿qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Al verdadero Israel. La Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Todo este sistema de este mundo se mueve de una manera que no toma en cuenta el temor del Señor. Podemos señalar el cine, las modas, la forma de hablar, la forma en que se quiere reconstruir temas como la familia, el ser un varón, el ser una mujer. Cómo el mundo percibe la creación de todo lo que existe, la creación del universo. Todo está bajo el maligno. El valor del ser humano se ha disminuido según la cosmovisión secular. Pero entonces ahí es donde el pueblo de Dios no debe mezclarse y debemos ser diferentes a ellos. No andar según ni aprender el camino de ellos. Primera de Pedro 2:9 dice, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el pueblo de Dios es una nación separada, pero Dios nos ha separado ¿para qué? No solo para, como veíamos ahora, creernos mejores que los demás, no, sino que debemos reconocer primero la bondad y misericordia de Dios al rescatarnos porque íbamos igual que el mundo, en la misma forma de pensar y con el mismo estilo de vida. Pero Dios tuvo gracia, nos hizo escuchar su palabra, creer a Él. Ahora, ¿para qué? Para que al conocerlo podamos anunciar sus virtudes, anunciar al Dios verdadero, que así como nos salvó, puede salvar a aquellos que postrados llegan a Él clamando por su salvación. La Escritura dice en 1 Juan 2:15, primera epístola de Juan en capítulo 2, del 15 al 17, dice, no amen al mundo entonces, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí en la epístola de Juan, él trae esa comparación acerca del amor a Dios y el amor al mundo. Es esa devoción y ese afecto. En el creyente debe reinar entonces el amor a Dios y debe ser lo primordial por encima de todo. El amor a Dios, a su palabra y a su pueblo. Esa es la prioridad. Eso es lo que nos distingue como el pueblo de Dios. Como veíamos, Israel rechazaba la palabra de Dios, pero el pueblo de Dios ama a Dios porque lo conoce en su palabra y la obedece. Entonces aquí podemos ver dos posturas. O tengo el amor del Padre, que implicaría entonces no amar nada de lo que este mundo ofrece, o no tener el amor del Padre y amar todo lo que el mundo ofrece. Entonces, ¿cuál es? Si somos el pueblo de Dios, en nosotros debe estar esto, el amor al Padre. Porque todo Él señala acá, todo lo que es el deseo de la carne, esa naturaleza, el viejo hombre, está en contra de Dios. Los deseos de los ojos. Recordamos la tentación de Eva, que ella vio y codició. La vanagloria de la vida. Tener una posición ventajosa que me hace olvidarme de Dios y descansar en lo material.
Creer que yo puedo proveer todo lo que necesito y no depender entonces de Dios. Todo esto proviene del maligno. Este mundo y sus deseos, que nos dice este pasaje, pasan, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. No solo el que le dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa obra de Dios? Nos dice que es creer en el que Él ha enviado. Podemos decir hoy que si yo he amado al Padre a través de Jesucristo, es porque Dios ha hecho que creamos en el que Él ha enviado, a Jesucristo. Esa es la evidencia entonces del verdadero pueblo de Dios y que lo ama a Él y no ama al mundo. Y también podemos recordar lo que nos dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Entonces igual, no aprendáis el camino de las naciones. ¿Qué más nos dice el pasaje en Jeremías? Vemos entonces, podríamos hoy nosotros al leer del versículo 3 al 5, podríamos decir la ignorancia del hombre al ver cómo ellos mismos cortaban un tronco de madera, lo adornaban, lo vestían de manera espléndida, para luego ¿qué hacer? Para luego adorar a esto que ellos habían creado. Pero Jeremías les dice, eso no tiene poder ni para hacer mal, ni para hacer bien. O sea, es algo que está muerto. La Biblia dice, un ídolo, nada es en el mundo. Hay eventos en la palabra donde vemos a los hombres adorando ídolos falsos y quedando más bien expuestos en su ignorancia. Podemos recordar el evento en Primera de Reyes 18, cuando los profetas de Baal o rogaban a su Dios que mandara fuego, a este Dios falso, que mandara fuego para que quemara el sacrificio que tenían. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada, porque un ídolo nada es en este mundo. No puede hacer bien, no pueden hacer mal. Dice que aquellos que adoran a los ídolos, Salmo 115, 18, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Los que adoran a los ídolos se hacen igual que ellos, y que es espiritualmente están muertos. Así como un ídolo está muerto, los que adoran a los ídolos también espiritualmente están muertos. Pero ahora no pensemos en los ídolos, en esas imágenes, porque sí, en ese tiempo eso era lo que ocurría. Las naciones paganas adoraban esos ídolos y demostrando su muerte espiritual, que no conocían al Dios verdadero. Pero en este tiempo, nos dice Romanos, que el hombre más bien ha adorado a la creación, a la criatura antes que al Creador. Entonces, aquel hombre que actualmente se pone a sí mismo en lugar de Dios, o cualquier otro tema, cualquier otro asunto en lugar de Dios, y en lo cual deposita toda su esperanza, todas sus fuerzas, todos sus recursos, y no es el Dios verdadero, es igual que estos hombres. Están demostrando su insensatez. Versículo 14, escuchen lo que dice aquí mismo en Jeremías 10, 14, dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Es una obra falsa. Y dice que el hombre, vea como aquí el profeta lo anunciaba, se embrutece y le falta ciencia. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero el hombre al alejarse de ese temor a Dios demuestra entonces, podríamos decir aquí, la estupidez humana. Creer que lo creado puede proveer algo para mí. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque el hombre muchas veces piensa en lo terrenal, en lo que es ahora, en lo temporal. Entonces adora todo lo que me puede satisfacer aquí, ahora, olvidando ciertamente lo que Dios ha anunciado, que ha establecido un día en el cual juzgará a cada hombre, conforme al Evangelio de Jesucristo. Entonces esto es lo que Él nos está diciendo, la ignorancia de adorar a esos ídolos. Entonces la pregunta es, ¿adora usted al Dios verdadero? ¿Puede usted hoy decir, tengo el amor del Padre en mi vida? No estoy amando al mundo, estoy amando al Dios verdadero. Eso es lo que debemos examinarnos. Y por último, en el versículo 6 y 7, nos dice lo siguiente:
Él viene entonces, sigamos la secuencia, diciéndole al pueblo, deben escuchar la palabra de Dios. No deben temer a los astros como temen los otros pueblos. Olvídense de esos ídolos que ellos hacen y que no tienen poder para nada. Y ahora en el versículo 6 y 7, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. En el versículo 5 él decía, no tengáis temor de esos ídolos, pero ahora aquí en el versículo 6 y 7 sí dice que debemos temer a alguien. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, y quién no te temerá, oh Rey de las naciones. No hay semejante a ti. Recordemos cuando Salomón eleva la oración a Dios, cuando él establece el templo, en su oración él dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y ahí es donde nosotros debemos entender cómo la Escritura revela al Dios verdadero. Ellos veían los cielos, no conocían acerca del universo, pero hoy nosotros podríamos decir, el universo no puede contener a Dios. Este es el Dios verdadero. A veces nuestro concepto de Dios, como les decía, se limita a nuestra imaginación y no a lo que la palabra revela acerca de Él. Para muchos hoy sería terrible decir que debemos temer a Dios. Las personas no tenemos una idea de Dios de esta manera. Siempre se nos ha presentado a un Dios que es muy compasivo o que permite o es condescendiente con muchos pecados. Pero no se nos expone a un Dios que, como dice la Escritura, no dará por inocente al culpable y que es fuego consumidor. Pero igual no debemos tener la visión completa de Dios, porque vemos a un Dios que sí es misericordioso. La prueba de ella es que no escatimó ni a su propio Hijo para venir y salvar a su pueblo. Pero también debemos acercarnos a Él con temor, porque Él nos dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Es una pregunta retórica. ¿Quién no debe temer a Dios? Todos deben postrarse, todos debemos postrarnos delante de Él y temer a este Dios. Versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo, a diferencia de esos ídolos que estaban muertos. Dice, Él es Dios vivo y Rey eterno. Escuche, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Él al inicio decía, versículo 2, no aprendáis el camino de las naciones ni las señales del cielo. Pero ahora aquí, todas esas señales del cielo, ¿quién está diciendo el profeta que las controla? El Dios verdadero. Y estudiando el pasaje, a partir del versículo 11, Jeremías anuncia ahí esa profecía, él la da en el idioma arameo, hablándole directamente a los caldeos. Diciéndole, ustedes que creen en esos dioses, y se los dice en su propio lenguaje, no, Jehová, para que escucharan y estuvieran atentos de que es Jehová, el verdadero Dios que controla todo lo que ocurre en los cielos. Si nosotros vamos a Job 37, creo que nos da tiempo para leerlo. Job 37 y versículo 1. Aquí vamos a ver el poder de Dios en ser el creador y el hacedor de todo.
Entonces, leamos con atención, dice: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Ese es uno de los amigos de Job que estaba hablando con él. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando, también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, y otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Cuando nosotros leemos un pasaje como ese, dice que Dios controla el torbellino, los aguaceros torrenciales, que vemos, o sea, todos estos fenómenos que ocurren en la tierra, climáticos, muchas veces las personas no se lo atribuyen a Dios. El entendimiento secular es fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Lo que está ocurriendo por el cambio climático, dicen algunos. Pero cuando vamos a la palabra, ¿qué entiendo yo? No, Dios es el que está mandando todos estos fenómenos. A veces es difícil considerarlo. ¿Por qué? Por las consecuencias que estos fenómenos traen, que implica pérdida material y pérdida de vidas humanas. Entonces el hombre nos cuesta entender cómo Dios está controlando todo eso, pero en su palabra Él se está revelando así. Y era lo que le decía al pueblo de Judá: tienen que conocerme, que yo soy el Dios que controla todo y el único al cual ustedes deben de temer. No teman a esas naciones ni a sus dioses, porque después que vamos a ver, Dios les decía, por causa del juicio que traería, les decía: vayan con ellos, con los babilonios, váyanse con ellos, pero después van a regresar. Pero ellos, ¿qué? Ellos seguían en su ignorancia, en su insensatez, persistían en desobedecer a Dios. Él se les estaba revelando como el creador y sustentador de todo, pero ellos persistían en no querer obedecerlo. Ahora, ¿cómo eso se aplica a nuestra vida? Porque no es solo ver la incapacidad del hombre ahí en ese momento, sino vernos hoy en día. La forma en que nosotros vivimos está demostrando, y es lo que demuestra y lo que podemos hoy examinarnos, si está el temor de ese Dios verdadero en nosotros. Dios, como les decía al inicio, una y otra vez los llamaba al arrepentimiento hasta que llegó el juicio. Asimismo, Dios hoy a los hombres, al tener esa bendición de conocerlo a Él, conocer su poder, nos llama también entonces a ir a Él en arrepentimiento, porque de lo contrario, así como Él cumplió el juicio que traería sobre Israel y sobre Judá, Él también no podemos ignorar y debemos creer que Él vendrá un día. Este Dios se revelará en Jesucristo. Como ahora mencionaba el hermano en Mateo 25, traerá el juicio a las naciones. A su mano derecha, los que creyeron en su Hijo y su vida demostró. Mas a la izquierda, Él dice que serán malditos, que irán al fuego del castigo eterno. Hoy Dios manda a los hombres que se arrepientan.
¿Temo yo a Dios para ir a Él en arrepentimiento? ¿O seguiré creyendo que yo podré ese día ser librado de alguna manera? Primera de Tesalonicenses, en la primera epístola, capítulo 1 y versículo 9, cuando Pablo habla a la iglesia ahí, les escribe, les dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, Dios salva a aquellos que son idólatras, aquellos que sirven a lo que no es la verdad, y los lleva a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Está hoy usted adorando y sirviendo al Dios vivo y verdadero? ¿O sigue adorando aquellas cosas que no hacen bien y no tienen poder para hacer bien ni para hacer mal? Veamos cómo termina esta sección en Jeremías, esta primera parte, en el versículo 15 y 16, dice, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Versículo 16, no es así la porción de Jacob. Recordemos, la porción de Israel, porque Él, Dios, es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. La esperanza de los impíos perecerá, pero el que es de Dios, la porción de Dios de Jacob, dice, esta será la heredad de Jehová. ¿Somos nosotros, es usted, herencia de Jehová? ¿Le pertenece a Jehová? ¿Ha conocido entonces al Dios verdadero? Dios ha creado un pueblo nuevo, al cual nos ha hecho nacer a través de su Espíritu Santo. Nos ha hecho nacer de nuevo. La Biblia dice que este pueblo nuevo lo ha creado para Él, para que sus alabanzas publique. Nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Forma parte usted entonces de este pueblo de Dios, el cual, como dice el nuevo pacto en Jeremías 31, Dios ha colocado ese temor de la ley de Él en nuestros corazones y vivimos entonces ahora de acuerdo a sus mandamientos. Si es así, gloria a Dios, porque quiere decir que usted le pertenece al Señor y está en el amor del Padre. Mas si no es así, debe temer a ese Dios, el cual los cielos de los cielos no lo pueden contener y el cual controla todo lo que existe. Hablando en este caso de todos los fenómenos que podamos observar, todo eso está controlado por Dios. Debe temer a este Dios, pero no quedarse ahí. Santiago 2:19 nos dice que también aún los demonios creen y tiemblan, pero no creen para arrepentirse. Debe tener temor de Dios, pero debe arrepentirse. Clamar a Dios para que Él le dé ese arrepentimiento para vida eterna, cual es una gracia del Señor. Y si es así, entonces Dios promete que Él le enviará su Espíritu Santo para que usted entonces ahora empiece a vivir según este nuevo hombre, de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra y obedecer la ley de Dios. Lo que Israel no hizo, ahora por la obra de Cristo y por lo que Él hace en el corazón del pecador y nos hace nacer de nuevo, ahora sí Dios nos hace amar su ley y obedecerle. Y cuando pecamos sabemos que Él nos corrige y nos arrepentimos y seguimos en este caminar con el Señor. Para nada más quiero recapitular, Dios da un mensaje al pueblo: no seamos indiferentes a la palabra de Dios. Dios condenó y acusaba al pueblo de su idolatría. Rogamos al Señor que nos salve de ese pecado. Y Dios muestra que Él es el Dios único, vivo y verdadero. Quiera el Señor que Él sea su Dios y que usted sea su pueblo. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque conocemos al Dios verdadero. A través de Jesucristo te podemos conocer a ti. Si eso es así, Señor, esto es por tu gracia. Porque nosotros no lo merecíamos, pero te agradecemos, Señor. Y ayúdanos entonces a temerte a ti y a vivir de acuerdo a tu palabra, sabiendo que es lo que tú produces en aquellos que has salvado. Y aquellos que no te conocen,
que puedan ir, Señor, en esta mañana meditando en la palabra, pero buscándote a ti en clamor y en oración, para que puedan tener también entonces la dicha de aquel que tú atraes hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Nos preparamos para celebrar la cena del Señor.